determinación de desplegarse ese contrato en esa zona, el daño es terrible. Es la cuenca del Artibonite, el daño para Haití, para la República Dominicana. Ahora, recientemente, el tema de Falcón Bridge y su intento de expansión a Loma Miranda. Coño, destruyó Loma de la Peguera, destruyó Loma Ortega, le queda ese pulmón al Cibao y se lo quieren engullir. Y todo esto con la complicidad de la Dirección de Minería y en consecuencia del ministro de Industria y Comercio y de Leonel Fernández. Aquí no hay un solo río. Yo no sé si tú has visto, él lo ha presentado en varias oportunidades, nosotros lo publicamos en Tiro al Blanco. El mapa de concesiones de la Dirección de Minería que publicó Luis Carvajal sobre cómo están afectadas las cuencas de los ríos, fuentes de agua del país. Porque el gran negocio también, en perspectiva, por eso era la ambición sobre los haitises, el gran negocio también es el agua. El agua se está tornando mucho más cara que el petróleo, ¿no? Entonces, estamos frente a un proceso de enajenación verdaderamente criminal, ecocida, genocida, sin ningún control, sin ningún parámetro, sin ninguna moderación. Es una voracidad desplegada por los grupos de poder local y las grandes corporaciones transnacionales. Incluye terrenos urbanos. La historia del país no conoce en materia de terrenos urbanos un contrato más oneroso que el que le han dado los Vicini ahí en todo el Sanssouci, la Marina, el puerto de Santo Domingo, parte de la zona colonial, los humedales de los Amas, los humedales de la zona este. Todo eso se le cedió por $38 millones y para pagarlo con las mejoras, como se dice aquí, con las vías públicas, con los parques que van a hacer en las urbanizaciones que tiene ese proyecto. Narciso, en este balance, veamos un poco la política social, ligado un poco a la política económica y el tema de la macroeconomía. Leonel dijo en un momento que estaba sorprendido con el extraordinario crecimiento de la riqueza en la República, y sin embargo las cifras establecen que el 41% de la población dominicana vive en la pobreza y un 10% en la indigencia. Y está el programa del plan social de la presidencia, que según Alburquerque dispuso en estos 8 años de unos 40.000 millones de pesos a través de la llamada tarjeta de solidaridad, que la que da más dinero tiene 700 pesos y eso solo alcanza para una libra de arroz en el día. ¿Cómo valora Narciso? ¿Cómo hace Narciso su balance de la política social del gobierno en estos 8 años? Mira, la República Dominicana ha crecido, eso no se puede negar. Su economía ha crecido. En los últimos 50 años ha tenido promedio un crecimiento notable. No es en la dimensión que ellos dicen, porque una de las cosas en que Leonel Fernández se empeña es en truquear las cifras de los niveles de empobrecimiento, las cifras de crecimiento, pero sin duda ha crecido y eso se ve a simple vista, puede apreciarse. Pero al mismo tiempo, y esto es mucho más criminal, es de los países, está entre los 13 países del planeta que más desigualdad ha promovido. Eso quiere decir crecimiento con desigualdad y crecimiento con empobrecimiento. Eso es criminal, porque si tú estás creciendo y la pobreza está creciendo, tú puedes decir, pero es que la economía no nos da. No tenemos un mercado, pero si la economía está creciendo y al mismo tiempo se están incrementando las desigualdades, ¿qué es lo que está pasando? Que están dirigiendo el proceso para la concentración de riqueza. ¿En manos de quién se ha concentrado ese crecimiento? En manos de las corporaciones transnacionales, en manos de la gran burguesía dominicana, de los Vicini, de los León, de los otros, y en manos de la nueva burguesía burocrática, de las élites políticas que se han enriquecido a costa del Estado a una velocidad extraordinaria. Ese crecimiento se lo han chupado ellos, se lo ha chupado Codetel, Claro ahora, se lo ha chupado las grandes
grandes empresas, si sigue la baja rigor será, bueno, ellos mismos en el informe de su presidente hablan del volumen de ganancias que tienen planeado en 20 años, una cosa exorbitante. Entonces, ese es el fenómeno que se... Ahora, aparte de esto, está el tema de cómo ha crecido. Esto es quiénes han crecido. Después tú tienes que ver, porque es que tú tienes que hacer el enfoque de clase, necesariamente. Después es cómo ha crecido. Ha crecido creando fuerzas productivas. Ha desarrollado el aparato productivo nacional. No, ha crecido fundamentalmente endeudando al país. Esa fue otra fuente que olvidaba cuando tratamos lo de la fuente. Lavado de dinero, endeudamiento externo, flujo de capitales extranjeros saqueadores. Ese es un crecimiento frágil, espumoso. Y justamente estamos llegando al punto de que se torna casi inmanejable. ¿Qué está pasando con el crecimiento a base del endeudamiento externo? Porque es que tú dices, sí, creció la economía, pero el déficit comercial es de más de 4.000 millones de dólares. En algunos años ha llegado a 5.000 y más de 5.000 millones de dólares en déficit comercial entre lo que se exporta y se importa. Todo eso, los equilibrios de balanza de pago lo han logrado con los préstamos. Han comprometido más del 40% del presupuesto nacional en el pago de la deuda externa. Sí, cuando tú dices 400.000 millones de presupuesto, casi 500.000 millones de presupuesto, pero el 40% tú lo estás destinando para el pago de la deuda. Don Narciso, ¿cómo usted valora el pasado gobierno? O sea, estamos diciendo pasado, no hay pasado ni inicio, porque es el mismo, el continuismo. De que en vista que Leonel para la campaña rehusó negociar con el fondo porque era una intromisión, y tras de la fuga hicieron muchos préstamos que no fue a través del fondo. Entonces ahora, para arrancar, ¿usted cree que Danilo Medina podría arrancar sin la anuencia el poder económico de Leonel? ¿O usted cree que el país tendría que abocarse a una gran crisis para poder arrancar Danilo Medina a partir de mañana? Quiero señalar esto para completar la idea pasada. En el balance, no hay un solo servicio público que no esté en una situación de encarecimiento, de alto grado de privatización y de caotización. Tú agarras el transporte, tú tomas la educación. Señores, aquí se está destinando nominalmente un poco más de 2% del PBI para la educación. Se ha puesto como tope en América Latina el 6%. Hay países que están invirtiendo el 8% y el 10%. Pero se está ejecutando 1.7%. Ni presupuesto de la UAS por ley, ni presupuesto nacional de educación se cumple. Salud está en el mismo nivel, un 2% aproximadamente. Y en un nivel de privatización con el tema de la ARS. Y una parte de la sociedad sin ninguna cobertura en seguridad social. Otra parte con seguridad, con cobertura parcial. Y el negocio de la salud como negocio creciendo. La educación como negocio creciendo. No como derecho de la sociedad. Y te va a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana. Y viene y opera lo que yo decía. La relación entre aparatos corrompidos, criminales, encargados de perseguir y de prevenir, que son cómplices de la delincuencia. Entonces tenemos una situación verdaderamente terrible en términos de la seguridad de ciudadanos y ciudadanas. Lo que hizo el Fondo Monetario Internacional a raíz de la campaña poco fue dejarle la mano libre.
Yo creo que eso estuvo más o menos concertado, fueron permisivos con esto, porque sabían que de todas maneras iban a renegociar el contrato con el fondo. Al fondo lo que le interesa es que paguen la deuda. Y toda su disciplina, eso es lo fundamental, que paguen la deuda a los acreedores internacionales. Y fíjate que ya Danilo se reunió con el fondo. Y ya Danilo está hablando de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Danilo va a llegar mañana a la presidencia con esa situación de que yo le decía de niveles de endeudamiento externo, de déficit fiscal, de deterioro de servicios que están en un punto prácticamente inmanejable. Con una crisis mundial, y República Dominicana es parte de todo ese sistema capitalista en crisis, de una dimensión y en franco proceso de expansión. Y con una relación de, yo diría, dual, de contubernio con el pasado inmediato, con Lionel, porque pactó, y de competencia. Me explico. Yo decía que Danilo fue de lo que artífice del sistema de corrupción de Estado. Y si tú analizas la historia política reciente en la que él ha intervenido, Danilo en un momento determinado acuñó la frase: fui derrotado por el Estado, cuando Lionel lo derrotó internamente en la primaria. Pero hay que decir lo siguiente, comenzando porque ellos usaron el Estado de Balaguer para subir al gobierno y aplastar a los otros. Lo hicieron y Danilo estuvo ahí. O sea, es una frase a conveniencia. Pero además, él y Lionel emplearon todo el poder del Estado para aplastar a Jaime David en la interna. Luego Lionel lo que hace es que dosifique el apoyo y por eso tiene él un resentimiento. Danilo considera primero que Lionel no lo apoyó lo suficiente en la competencia con Hipólito, la primera, y segundo que después lo aplastó con los recursos del Estado, y ahí se crea un cisma. Un hombre del aparato con mucha capacidad organizativa, que lo es Danilo, todavía con más mérito desde ese punto de vista. Históricamente en el PLD tiene un sector importante interno, no tiene la característica del verbo de Lionel, de toda la fluidez de Lionel, pero trabaja con tesón. El otro es más vaguito. Entonces ahí hay una competencia, porque Danilo necesita usar la presidencia para reducir el poder de Leonel Fernández en el partido. Pero Leonel no se va indefenso. Danilo va a manejar el poder ejecutivo, que maneja muchísimos recursos y posibilidades. Va a usar el clientelismo, va a usar soborno, va a cambiar las correlaciones de fuerza en el Estado, en el Congreso, en eso. A base de eso, no hay de otra en la lógica de esta gente. Pero además, si Danilo mantuvo silencio total sobre el proceso de privatización, sobre todo el proceso de corrupción, fue parte en el periodo inicial. ¿Por qué creer que este viene con una onda totalmente diferente, significativamente diferente? Va a haber amagos. Balaguer lo hizo. Balaguer lo hizo en el periodo de los 10 años, cuando lo inició con Jorge Blanco. Puede haber uno que otro escarceo, pero lo esencial es que se va a reproducir ese modelo. Este es un balaguerito sin verbo, ¿entiendes? Con esa también política de discreción y de articulación de fuerza. Pero todos los factores que están en juego nos indican que la sociedad dominicana no debe, que sea una sorpresa cualquier cosa buena, pero no debe esperar. Aquí hay que fajarse desde la sociedad. ¿Y qué consideración, desde el pueblo? ¿Qué consideración merece, o cómo usted lo pondera, de que Danilo Medina ordenó a su grupo en el Senado para el proyecto de ley de la regulación de salario? Bueno, ¿qué te digo? Ya eso estaba a un nivel tan escandaloso que alguna normativa
Venezuela tiene que dar. Yo no estoy diciendo que no. En determinado momento Leonel también lo ha hecho determinados juegos, ¿no? Tú te acuerdas de la ley de austeridad que después no cumplió y todas estas cosas. Yo creo que todo esto, en fin de cuentas, esto es lo que está legalizando niveles escandalosos de salario, cortando algunas cosas verdaderamente burdas, pero se la ingenian para buscar otras vías, porque es que todo está en que ellos entienden que ese Estado y ese presupuesto es de ellos, y lo van a manejar, van a buscar los vericuetos para manejarlo de esa manera. Pero perdón, lo que usted ha dicho, que ellos entienden que ya el país es ellos son el país, y que nadie podría manejar el país que no sean ellos, y que ya ese timón lo tienen ellos. ¿Y cómo usted le llama a esto? Mira, el país despedazándose, y para ellos en su discurso el país ha ocupado la parte más alta del hemisferio del mundo. Mira, volviendo al tema de lo político institucional, aparte de eso, de cómo la concepción del Estado como patrimonio propio, está también este fenómeno que se despliega en los últimos 2 años. Es el tema de los cambios en la Constitución, de la llamada nueva Constitución. Leonel, previendo la posibilidad de su desplazamiento en la presidencia, hizo una reforma constitucional a la medida del reforzamiento de su poder en las instituciones del Estado. El diseño de esa Constitución está hecha fundamentalmente para eso. Lo otro es adorno. Era concentrar poderes en el Senado de la República y en la Presidencia de la República, dispersos en el articulado, para, controlando el Senado con todos los recursos de poder, un mecanismo poco representativo, tener el control del resto de las instituciones del Estado, especialmente los tribunales, los llamados tribunales superiores, la Cámara de Cuentas. Entonces, Leonel controla poder legislativo, va a perder más poder en el poder legislativo, porque Danilo ya está usando su poder de presidente electo para irlo menguando. Poder legislativo y tribunales que le interesaba mucho por la impunidad de él y de los suyos, el llamado blindaje. Eso es una dictadura constitucional, es una dictadura institucional. No es sólida, porque el Poder Ejecutivo tiene mucha fuerza. A ver cómo lo maneja Danilo en la competencia con Leonel, pero en sentido general, para el partido, porque esta gente compite pero pacta, tiene sentido corporativo, a diferencia del PRD. El PRD compite y se desgarra. Estos compiten pero pactan. Y el todo del partido y la cúpula sabe manejar ese sentido. Entonces ahí va a haber un periodo entre contubernios, alianzas internas y competencia. Eso es lo que viene por ahí. Eso implica también, en el caso de Danilo, de uso de recursos del Estado para ese proceso político, lo cual lo limita también en los planes sociales, en todo lo que son otras funciones del Estado. Don Narciso, una última pregunta. ¿En qué marco se sitúan los hombres que están mandados a alumbrar ese sistema, el país, y que las voces de ellos están apagadas, que no existe movimientos que puedan encender la antorcha y decir no, esto no debe ser así, sino que todo el mundo está apagado, y que el fetichismo y que el narcisismo, casualmente usted como Narciso, es lo que ha imperado? Mira, aquí hay un desafío enorme frente a todo esto que hemos
esto está también la dictadura mediática. Ustedes son un agujero que la perfora, un poquito, ¿no? Un agujerito. Pero aquí hay un sistema de medios de comunicación y una relación Estado-medios de comunicación en publicidad, con una reserva de 7.000, 8.000 millones de pesos anuales para sobornar esos medios, y la relación entre la gran empresa y el Estado en el tráfico de influencia, que limita extraordinariamente la libertad de expresión. Entonces tenemos una dictadura institucionalizada con dictadura mediática. El proceso se hace mucho más difícil, junto con el hecho de que históricamente se conformó un sistema político dirigido por dos grandes cuerpos partidocráticos, que es PRD y PLD. El desafío es formar una nueva oposición aquí. Hay que decir lo siguiente, aquí existió en tiempos pasados una dictadura bipartidista, diría yo, un manejo del Estado repartido. Ahora eso se ha desequilibrado sensiblemente. No es que el PRD no tenga cuota, tiene cuota de las elecciones pasadas de medio tiempo, pero en términos relativos el PLD ha avasallado, y ahora va con todos los poderes del Estado y con el poder ejecutivo, y el PRD además minado por esa hegemonía. Es decir, hay un caballo de Troya dentro del PRD que se llama Miguel Vargas y todo su entorno, manejado por Lionel sobre todo, y en general por la cúpula PLDista y sus vínculos de negocios, en las contratas, en todas estas cosas, lo cual al PRD lo coloca en una situación mala, que está peleando su matrícula. El PRD es real, porque yo soy de lo que digo que Hipólito ganó las elecciones, la ganó. Lo que pasa es que ahí sí el Estado se la arrebató de una manera bellaca, además. Tiene la mayoría del PRD, pero lo tienen agarrado y está girando alrededor de esto, porque además son fuerzas políticas que no están decididas a enfrentar el sistema jurídico político actual, que está a favor de esa dictadura institucionalizada. Aquí hay que plantearse seriamente el tema de agrietar y romper esas estructuras y abrirle paso a una constituyente. Si el pueblo se apodera de esa idea, constituyente por elección popular, de conocimiento de esas instituciones. Pero todo esto implica la formación de una nueva oposición, y no solo con ese tema. Hay temas cruciales, ese tema del patrimonio natural del país, de la situación del medio ambiente. Ahora está todo el tema de cómo se han abordado los feminicidios. Esto tiene que ver también con la estructura patriarcal del Estado Dominicano, con la concepción machista metida en todas las instituciones, cómo se reproduce esto, cómo se degrada la relación de el poder masculino con la mujer. Aquí hay problemas de subsistencia de la sociedad, el problema del empobrecimiento, de la lucha por la vida, con una policía criminal. Entonces, con estos grandes temas hay que formar un movimiento confluyente, que no se puede ver solo de la suma de los grupos de la izquierda histórica, que tienen también sus tendencias y su corriente. Esto es más bien una herencia reducida, sobre todo la que se ha mantenido más firme, más combativa. Aquí desde la sociedad hay un movimiento contestatario que todavía no salta a lo político, en términos de que no tiene un proyecto político, una confluencia que le dé un proyecto político. Aquí hay peleas todos los días sociales, luchas. Aquí se está generando en toda la zona del Cibao Central, Bonao, Cotuí, La Vega ahora, con el tema de Loma Miranda. Una pelea interesantísima y un despertar de movimientos sociales
comunidades campesinas, movimiento de periodistas, movimiento de sacerdotes, todo esto. Yo creo que ahí es que está la esperanza del país, en la conformación de una fuerza que va a tocar también a una parte de los partidos tradicionales. Hay mucha gente inconforme en esos partidos. Sobre eso. Hay un PRD, mira, la manera como el PRD, la cúpula, abordó el fraude, la trampa, la gente lo que quería es salir a la calle y la paran. Así tú no vas a construir una oposición frente a esto. La constitución de una nueva oposición requiere, en mi parecer, un pacto político-social que vaya más allá de lo ideológico y que abarque el país. Por ejemplo, aquí yo tuve de invitado en días pasados un empresario y él decía: yo le tengo miedo al PLD, pero le tengo miedo al PRD y le tengo miedo a los reformistas, por lo que ellos representan en términos de ser fuerzas antipaís, en términos de ser fuerzas que se han colocado en contra del aparato productivo nacional. Entonces, hay un sector empresarial que está velando, que está clamando porque el aparato productivo nacional se ha recuperado. Ahora, entonces, una nueva oposición requiere de una visión diferente de hacer política. No solo la izquierda, debe ser una unidad o la composición pero por eso de una fuerza que vaya más allá de lo ideológico. Por eso te decía eso, que tiene que tener, es decir, o sea, ahí hay que ser flexible para ver las cosas. A mí no me gusta mucho ni siquiera la palabra ideológico. La ideología, en fin de cuentas, es la manera de convertir las ideas en dominación. Sí, porque tú sabes hacia dónde yo apunto con el concepto. Sí. Pero yo creo que esto tiene que ser resultado de una articulación de la diversidad. Si tú dices por ideología tenemos la izquierda o las fuerzas que se inspiran en el marxismo, esas tienen que estar ahí. Y esas hay que hacerlas crecer. Porque aquí hay una crisis del capitalismo y aquí hay que enfrentar esto con potencia. Lo que no puede hacer esa fuerza es entender que ella es toda la sociedad, ni mucho menos. Y que hay otras diversidades. Y que desde por ejemplo, yo te hablaba, por ejemplo, de los grupos sacerdotales que están metidos en la cosa. No tienen que ver exactamente con esa forma de pensar, aunque algunos de ellos pueden tener hasta su mezcla de cristianismo y marxismo. Pero no es, eso desborda todo esto. Esto que está pasando alrededor del tema de los productores. De los productores agropecuarios nacionales y una parte de la producción manufacturera del país con las políticas neoliberales, como la estrangula, eso tiene que tener un cauce ahí. Y esa parte tiene que estar en todo ese movimiento. Pero igual también todas las corrientes, la forma de pensar, todas las cosas nuevas que hay alrededor de las diferentes formas de opresión, el tema de género, el tema de juventud, el tema que mueve grandes fuerzas. Tiene que ser una oposición político-social. Y en la parte política diversa. Ahora tiene que tener propósito claro. ¿Qué se propone? ¿Qué es lo inmediato? Lo inmediato son tres grandes. Yo diría que la número uno. Aquí no hay cambio si no hay una voluntad de soberanía y de autodeterminación que se inspire en nuestra historia, en Duarte, Narciso. Más que en Duarte también, cuando digo nuestra historia frente al colonialismo, nuestra historia de la independencia, nuestra historia de la restauración, Luperón, Camaño, ese es el hilo histórico. Pero cuando yo digo un acto de soberanía, mira tú, no hay ningún proceso avanzado en América Latina que no haya comenzado por guardar su distancia frente a Estados Unidos y reivindicar la independencia. ¿Por qué lo del bolivarianismo en nuestra América? Entonces, ese es un hecho. Cuando tú ves, aunque se llama izquierda, si hay una gente de izquierda por ahí que no pone en el centro de su planteo la independencia del país, la soberanía del país, no va a hacer cambio. Porque aquí lo que domina es una burguesía transnacional. Y lo pero hay sectores de la burguesía que están reclamando la soberanía nacional. Pero bueno, y nadie niega que puedan ser parte de un torrente de ese tipo. Eso es lo que te estoy diciendo, precisamente. Eso otra cosa importante es que tú tienes que desmontar el neoliberalismo.
para crear un modelo productivo, para crear otro tipo de modelo. ¿Qué implica desmontar el neoliberalismo? Todas esas privatizaciones que se hicieron en el periodo de la cosa.